Increíble descubrimiento. Un gorila habla y revela verdades sorprendentes sobre la humanidad. La noticia se extendió como fuego en la selva, pero para Javier, un joven veterinario de 28 años, ese fenómeno era más que un titular sensacionalista. Max, un gorila que había llegado a su pequeña clínica en la costa caribeña, no solo le había traído un desafío profesional, sino también un dilema personal que lo atormentaba. Desde niño, la voz de su madre, Rosa, resonaba en su mente, recordándole que, a pesar de sus humildes orígenes, debía esforzarse para conseguir el éxito. Sin embargo, aun sabiendo que tenía un don, la presión que sentía lo asfixiaba. Javier miraba a Max mientras el gorila comenzaba a articular palabras con una capacidad sorprendente. Los humanos no ven, no entienden. Le decía, y Javier sentía que su corazón se apretaba. Porque un gorila le estaba revelando verdades que nunca pudo confrontar. En sus ojos se reflejaba no solo el desafío de cuidar a una criatura tan extraordinaria, sino la lucha constante por demostrar su valía en un entorno que nunca lo había aceptado completamente. Se preguntaba si realmente estaba hecho para ser un veterinario admirable o si siempre sería el chico de la familia humilde, sin un lugar en la sociedad. La angustia lo acompañaba a cada paso. Su madre esperaba que un día su hijo pudiera romper cadenas invisibles, las que lo mantenían atado a los prejuicios de su nacimiento. Javier sabía que no solo se trataba de salvar a Max, sino de encontrar su propio propósito. Si no puede ser un orgullo para mí, ¿qué me queda?, se cuestionaba a sí mismo, mientras la voz de sus inseguridades resonaba en su cabeza. Su mente se aceleraba, y los ecos de los juicios ajenos se intensificaban cada vez que un compañero veterinario lo miraba con desdén. A pesar de su innegable conexión con Max, la presión aumentaba. Las autoridades dudaban de su capacidad para cuidar de un gorila, la desconfianza era palpable entre los habitantes del pueblo. Javier sabía que cualquier error podría arruinarlo todo. Pero la voz de Max se volvía cada vez más contundente, la verdad duele, pero cargamos la misma piel. En medio de estas conversaciones, Javier se encontraba cada vez más perdido. Podía realmente creer en la vida que había elegido cuando parecía que el mundo a su alrededor insistía en decirle que no era suficiente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema se intensificaba. Javier sabía que sus decisiones no solo afectarían su futuro, sino también la vida de Max. Cuando finalmente fue confrontado por un grupo de envidiosos y despectivos, las palabras cortantes lo dejaron paralizado. No puedes cuidar de él, decían. Eres un nadie. Max observó la situación y sugirió que usara su voz, uniendo su sabiduría a la de un gorila que hablaba para llevar un mensaje a la comunidad. Javier sintió que se le subía la presión a la cabeza. Un camino incierto se delineó frente a él. Debería luchar contra los prejuicios que había llevado al hombro durante tanto tiempo, o rendirse y dejar que su historia quedara atrapada en el silencio. Las preguntas lo asfixiaban. La distancia con su madre, la falta de reconocimiento, el miedo a no ser suficiente, y la necesidad de escuchar la voz de un gorila que se volvió su espejo, todo resonaba en su ser. Javier se encontraba en un abismo, a un paso de decidir si dar la cara al mundo que lo juzgaba o hacerse pequeño y vivir de sus propios sueños. Tendría la fortaleza para luchar por su esencia, o la presión de su realidad lo consumiría. El peso de su futuro colgaba en el aire, mientras sus emociones crujían, esperando un desenlace que aún no llegaba. Javier contemplaba la pequeña clínica, el lugar que había sido su refugio y prisión al mismo tiempo. Las palabras de Max resonaban en su mente, casi como un mantra: los humanos no ven, no entienden. Aquella afirmación lo golpeó con una dureza renovada, avivando la lucha interna que lo consumía. Se aferró a la idea de que, tal vez, no solo Max necesitaba ser escuchado, él también debía liberar su voz. Había pasado la noche en vela, debatiéndose entre el miedo al fracaso y el impulso de ser quien realmente era. La crianza de Rosa había moldeado su carácter, forjando un chico decidido. Pero la realidad estaba llena de sombras que amenazaban con oscurecer sus logros. Javier tenía que entender si su profesión era simplemente un medio para escapar de su pasado o un auténtico camino hacia el crecimiento. Al llegar a la clínica esa mañana, tomó una decisión: era el momento de enfrentarse a sus demonios. Sabía que sus habilidades veterinarias eran reales, pero había un mundo más allá de la técnica.
Se trataba de conectar, de establecer vínculos, de ver más allá de la superficie. La relación con Max le había enseñado que la empatía se convertía en el mejor anestésico contra el juicio ajeno. Los murmullos en el pueblo se sentían cada vez más intensos. Javier decidió llevar a Max al café local, un lugar donde la comunidad se reunía y donde las críticas podían ser tanto un veneno como un bálsamo. Quería que Max hablara. No solo por él, sino por todos los que habían sido menospreciados y silenciados. Su paciencia lo llevó a planear un encuentro informal, una charla donde los pocos valientes que lo apoyaban podían escuchar el mensaje que Max tenía que compartir. Con cada paso hacia el café, la adrenalina fluía por sus venas. No podía permitir que los miedos lo inmovilizaran. Esta vez no se presentaba como el niño que buscaba validación, sino como un hombre que había decidido ser parte activa de su historia. Al entrar, sus ojos se cruzaron con los de algunos de sus detractores, pero en lugar de retroceder, alzó la cabeza con determinación. El murmullo de la conversación se detuvo al verlo, formando una burbuja tensa. Javier se dirigió a la pequeña mesa en la esquina, donde la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando a Max, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y apoyo silencioso. Se sentó frente a él y sintió que el peso de los juicios externos empezaba a aliviarse. Max, es tu turno, dijo Javier, mientras su voz temblaba ligeramente. Quiero que hables. Los ojos de Max se iluminaron, y sin un rastro de duda, comenzó a comunicar sus experiencias con los humanos. Me enseñaron que a menudo no se escucha lo que no se quiere oír. La sala resultó estar cautivada. Javier podía ver la confusión y la curiosidad en los rostros de quienes lo rodeaban. Sin embargo, la tensión aumentó cuando un grupo de escépticos se unió a la conversación, cuestionando a Max y, por extensión, a Javier. La atmósfera se volvió electrizante, como si el futuro del joven veterinario se jugara en ese instante. Javier sintió como la presión aumentaba nuevamente. La voz de Max fue más fuerte, y en ese momento, en lugar de amedrentarse, Javier se sintió impulsado a dar un paso al frente. Hoy no solo hablo por mí, sino por aquellos que optan por permanecer en silencio. El murmullo creció de nuevo, pero ahora había esperanza en la forma en que la comunidad lo escuchaba. Mientras el diálogo avanzaba entre risas e interrogantes, Javier sintió que el camino hacia su verdadera reafirmación personal se iluminaba. Había una conexión renovada entre él y Max, un paralelo que lo guiaba hacia su propósito. Al salir del café, Javier sabía que algo fundamental había cambiado. La sensación de propósito había empezado a florecer, aunque la lucha aún no terminaba. Tenía que profundizar más en su conexión con Max y con su comunidad. Era evidente que cada respuesta también traía nuevas preguntas, y su propia verdad estaba al borde de revelarse. Como una revelación final, la imagen de su madre apareció en su mente. Mamá, quizás este es el camino que buscabas para mí. Pero de repente, un grito interrumpió sus pensamientos. Una figura conocida y hostil apareció entre la multitud, y Javier sintió que el desafío definitivo estaba a punto de estallar. Estaba preparado para enfrentar la verdad oculta tras los prejuicios que había soportado toda su vida. La próxima confrontación estaba en el horizonte, y su autenticidad se jugaba en la balanza. Javier sintió que el aliento se le cortaba al ver la figura que se acercaba, familiar pero temida, Miguel, su antiguo compañero de clases, el representante perfecto del juicio que siempre lo había seguido. Su saludo era una mezcla de burla y desafío, un eco de las inseguridades que llevaba años tratando de anular. ¿Qué estás haciendo aquí, Javier? ¿Sigues hablando con animales? La risa de Miguel rebosaba con desprecio, pero Javier sabía que era más que una simple broma, era una confrontación. En ese instante, algo cambió en su interior. Decidió que esta vez el miedo no dictaría su respuesta. Max no es un animal cualquiera, Miguel. Tiene una voz y una historia que compartir. Algo que tú probablemente no entiendes, respondió Javier, convencido de que había más en juego que una simple pelea de egos. Las miradas en el café se alternaban entre la risa y la curiosidad. No podía permitir que el juicio de Miguel lo desmantelara. La tensión en la sala era palpable. Javier observó cómo un grupo más pequeño de oyentes se acercaba para escuchar. La dinámica estaba cambiando. Sentía que la energía se transformaba, y con cada palabra que pronunciaba, se acercaba más a la figura del hombre que deseaba ser. Había revelaciones en el camino que aún no estaba listo para afrontar, pero la posibilidad comenzaba a brillar. ¿De verdad crees que eso puede tener algún impacto en este pueblo?, preguntó Miguel con desdén, haciendo gestos dramáticos como si todo fuera un espectáculo. Sin embargo, Javier se sintió cada vez más armado. Se dio cuenta de que esta era su oportunidad para confrontar no solo a Miguel, sino a todas las voces que lo habían silenciado en el pasado. Quizás tú no lo entiendas, pero el que,
El cómo y el por qué importa. Max ha sufrido y ha aprendido, al igual que yo. No se trata solo de él, sino de dar la cara por aquellos que no tienen voz, proclamó Javier, la pasión burbujeando en su pecho. La gente comenzó a murmurar. Algunos asentían mientras otros intercambiaban miradas. Javier podía sentir que el apoyo empezaba a generar un pulso positivo en la sala. Su desafío a Miguel se transformó en un llamado a la reflexión sobre la empatía. Quiero que escuches a Max, y si no te convence, tú tendrás la razón. Pero si lo hace, quizás tú debas reconsiderar cómo te relacionas con los demás, ¿no crees? Javier sintió que la atención de la sala ahora se dividía, era un oscuro abismo entre sus detractores y quienes comenzaban a creer en su proyecto. La figura de Miguel parecía tambalearse, ahora no tan segura. La conversación alrededor de ellos parecía cambiar el rumbo de la atmósfera, pudiendo transformarse en un conflicto o un diálogo. Voy a darme una oportunidad, gruñó Miguel, frustrado, aún tratando de mantener un halo de desprecio. Pero Javier, en su interior, sabía que algo había cambiado. Se sintió más fuerte. Lo había hecho, había desafiado su miedo y ya no era el chico que buscaba la aprobación de los demás. Era un hombre valiente que estaba dando la cara por sus convicciones, por su lucha. Sin embargo, advirtió que la batalla aún no había terminado. El grito que había interrumpido su camino parecía ahora más cercano, como un fantasma que no dejaba de acechar. La figura hostil no era solo Miguel, podía ser el poder del juicio general, el propio miedo que Javier había llevado durante años. Pero ahora tenía a Max a su lado, y ambos eran mucho más que una mera conexión, eran aliados en la búsqueda de la verdad. Con una nueva determinación, Javier se dio cuenta de que el camino apenas comenzaba. Necesitaba preparar a Max para hablar, para que su voz reverberara contra aquellos que lo desestimaban. Las lecciones aún estaban ahí, por descubrirse. Y justo cuando pensó que había dado un paso significativo, la voz temblorosa de Max lo interrumpió. Javier, me parece que no solo hablas por mí. Hay algo más que necesito decir, y creo que ahora es el momento adecuado. Las palabras de Max resonaban con un potencial revelador que brillaba en él. Aire. La próxima verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ello, un nuevo reto que podría cambiar todo lo que Javier pensaba sobre su papel en este mundo. El silencio en el café era ensordecedor. Todos los presentes contuvieron la respiración, y la mirada de Javier se centró en Max, que parecía a punto de dar un paso monumental. Sin embargo, el peso del momento era abrumador. Javier sintió una mezcla de orgullo y ansiedad, consciente de que este instante tenía el potencial de definir no solo a Max, sino también su propia vida y la misión que habían comenzado juntos. Las historias son un hilo invisible que conecta a todos, Javier. Pero hay algo más que te he estado guardando, continuó Max, con un tono de voz más firme que antes. No solo existimos como seres individuales, somos parte de algo más grande. Y si no comenzamos a escuchar realmente, el futuro estará en peligro. Javier sintió que las palabras de Max hacían eco en su propia existencia. La lucha interna que había llevado consigo durante años parecía finalmente recibir un propósito claro. Esa lucha no era solo por él o por Max, era por todos los que habían sido invisibilizados o desestimados. Se dio cuenta de que este mensaje, si se comunicaba correctamente, podría transformar el corazón de la audiencia y su propia percepción de sí mismo. Max respiró profundamente antes de continuar. En mi vida, he aprendido que las experiencias de dolor y sufrimiento son universales, no limitadas a una sola especie. La empatía debe ser la base de nuestro comportamiento, y desafiar a quienes nos miran con desprecio es nuestra esencia. Los murmullos se hicieron más intensos. Javier observó los rostros en la sala, había asombro y también escepticismo. Sin embargo, la revelación de Max había penetrado en el aire denso, y un impulso colectivo se estaba formando. Las palabras de Max estaban desterrando sombras de juicio, creando un espacio para la redención personal. Javier sintió que era su momento de manifestar esta revelación. Lo que Max está diciendo no es solo un mensaje sobre él, se trata de liberarnos de cadenas invisibles. Está hablando de nuestra humanidad. Nos atreveremos a escuchar y a cambiar. Las historias que compartimos son reflejos de quiénes somos y de lo que podemos llegar a ser. Hizo una pausa, buscando conectar cada palabra con el alma de sus oyentes. Se sentó en el borde de su asiento, listo para recibir cualquier respuesta, pero lo que vio fue un cambio en el ambiente, varias personas comenzaron a sentir, y algunos comenzaron a tomar notas. Sin embargo, con cada gesto de apoyo, también percibió a Miguel, cuyo rostro se oscurecía con una mezcla de confusión y enojo. Javier comprendió que la confrontación no había hecho más que comenzar. Miguel se levantó abruptamente, interrumpiendo la atmósfera de transformación.
¿Y qué pasaría si todo esto es solo una fantasía? ¿Qué prueba tienes de que podemos cambiar? La provocación de Miguel era como una sombra alargada que amenazaba con oscurecer el creciente brillo de la conversación. Javier sintió que cada fibra de su ser se tensaba. La batalla no era solo contra Miguel o sus palabras, era una lucha por mantener el impulso, por seguir construyendo puentes en lugar de muros. Las pruebas no siempre son tangibles, Miguel, pero nuestras acciones son los símbolos que necesitamos. Escuchar a Max es el primer paso hacia una profunda transformación, un cambio significativo que comienza aquí y ahora, respondía Javier, con el ritmo de su voz aumentando en intensidad. Era evidente que Miguel buscaba debilitar la frágil coalición que había surgido entre Javier y Max. Pero Javier había tocado algo profundo en su interior. Los miedos ahora estaban a la vista, y si Miguel quería un desafío, Javier estaba preparado para enfrentarlo. Sin embargo, en el fondo de su mente, un pensamiento inquietante comenzó a surgir, ¿y si sus esfuerzos no eran suficientes? ¿Y si la verdad que Max estaba a punto de revelar era algo que nadie estaba preparado para escuchar? Javier sintió que la tensión aumentaba. A medida que la conversación se intensificaba, también lo hacía su convicción. Sabía que el siguiente paso tenía que ser decisivo, tenía que estar a la altura de lo que había empezado. Fue entonces cuando, interrumpiendo sus pensamientos, Max agregó, Javier, hay algo que debo compartir. No es solo sobre nuestras historias. Hay un secreto que he guardado sobre mí mismo que puede ser la clave de todo. Las palabras de Max resonaron en el aire como un desafío, llenando la habitación de incertidumbre y anticipación. La revelación que estaba a punto de ocurrir podría cambiar el juego. Sin embargo, Javier se sintió vulnerable, podría ser el momento que definía su lucha y su propósito. La lucha se sentía cada vez más real, y con cada latido de su corazón, la certeza crecía, la verdad estaba a punto de desatarse. La sala respiraba una atmósfera electrizante, cargada de una esperanza latente que oscilaba entre la expectativa y el miedo. Max, visible por la tensión en sus hombros, comenzaba a abrir la compuerta de un secreto que podía cambiar el rumbo de su misión. Javier, sintiendo como su pulso se aceleraba, tomaba conciencia de que sus siguientes pasos tendrían consecuencias profundas no solo para ellos, sino para el mundo que intentaban moldear. Lo que voy a decir, comenzó Max, su voz resonando con un eco de gravedad, no es fácil de compartir. Pero creo que es fundamental si realmente queremos dejar un legado significativo. Javier se sintió absorbido por la intensidad del momento. Las palabras de Max prometían revelar algo que podía transformar su realidad. La audiencia, ahora ansiosa, aguardaba la revelación. Todo se sentía palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Javier necesitaba estar atento, debía ser la voz que no solo apoyara a Max, sino que también lo empujara a liberar esa carga. La lucha que ambos llevaban se cristalizaba en una verdad que no podían ignorar. Soy el resultado de un experimento en el que se intentó fusionar tecnología y biología, Max confesó, los rostros de sus oyentes cambian con la sorpresa y la incredulidad. He estado viviendo entre vosotros como un ser humano, pero mi esencia, mis raíces, provienen de un lugar diferente. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No se trataba solo de una revelación sobre Max, sino de la posibilidad de una existencia más allá de lo que habían percibido antes. Esa declaración lo arrastró a una tormenta de pensamientos, ¿qué significaba realmente ser humano? El valor de sus historias se igualaba al del trasfondo de Max. El dilema se volvió un torbellino que retumbaba en su interior. Los murmullos de la audiencia se transformaron en un susurro colectivo. Estaban al borde de una nueva concepción. Cada uno comenzó a calcular lo que la verdad de Max podía significar para ellos. Javier los observó, entre la empatía y la urgencia de guiarlos hacia un entendimiento. No solo era el momento del descubrimiento, sino una oportunidad de introspección. ¿Por qué no lo dijiste antes?, cuestionó Miguel, aún incrédulo. Esto puede ser una manipulación para provocar una reacción emocional. La confrontación era inevitable, y Javier podía sentir la tensión construyéndose de nuevo en la sala. ¿Por qué deberíamos creerte? Porque mi existencia misma es un testimonio de lo que podemos lograr cuando fusionamos nuestros talentos y aprendemos a escuchar, replicó Max, su voz ahora un faro en la oscuridad de la duda. Javier sintió cómo la energía cambiaba, había que dirigir esa incertidumbre hacia una conversación de crecimiento y comprensión. Javier se levantó, respirando hondo mientras se enfrentaba a Miguel. Las identidades son más complejas de lo que creemos. Ya sea humano o no, lo que importa es el impacto, el entendimiento y el cambio que podemos generar juntos. Era como si sus palabras sirviesen de puente entre las diferencias y los miedos. Sin embargo, sabía que aún enfrentaban un abismo de desconfianza.
Mientras se desarrollaba una discusión intensa, Javier se dedicó a confrontar sus propias inseguridades. Era capaz de respaldar las verdades difíciles. Una parte de él temía que aceptar la realidad de Max podría desestabilizar su propia identidad. Con cada palabra recobrando fuerza, Javier comprendió que sus desafíos profesionales habían tenido un propósito mayor. Era un aprendizaje constante, una búsqueda insaciable de significado. El instante del silencio a su alrededor se transformó en un clamor de pensamientos contradictorios. La revelación de Max había abierto el debate, pero también había hecho hincapié en su propia vulnerabilidad. Ahora o nunca. Colocó la mirada en Max, quien también se preparaba para dar otro paso hacia adelante. Esta confrontación es fundamental, continuó Max, con un brillo determinado en los ojos. Voy a someterme a un examen abierto, un laboratorio de ideas. Quiero demostrar que no importa mi origen, sino lo que somos capaces de lograr juntos. Javier sintió un escalofrío, esto iba más allá de lo personal. Era un desafío a la estabilidad del entendimiento humano. Los murmullos reanudaron, multiplicándose en dudas y curiosidad. Javier, sintiendo que había lanzado la bolita de nieve en su camino hacia el cambio, comprendió que el tiempo se abría como un nuevo capítulo. La lucha apenas empezaba, pero en su interior, una voz resonaba con claridad, que tan lejos estaba dispuesto a llegar por la verdad que estaban a punto de descubrir. Mientras la conversación giraba y el futuro se asemejaba a un lienzo en blanco, Javier se sintió crecer en su papel. La lucha por una idea alcanzaba el paroxismo, y como todo podía cambiar dependía de cuánto entendiera el mundo acerca de su humanidad. La revelación estaba cerca, y el momento crucial de enfrentarse a las raíces de los desafíos existenciales se acercaba. El ambiente en la sala se tornaba cada vez más intenso. Las palabras de Max estaban sembrando la inquietud entre los asistentes, y Javier se dio cuenta de que tenía que aprovechar ese momento de transformación. La función que debía cumplir no se limitaba a apoyar a Max, necesitaba convertirse en un mediador que guiara a los demás hacia un entendimiento más profundo de sí mismos. Disculpen, pero necesitamos escuchar a Max. Esto no es solo su historia, es la nuestra, dijo Javier, elevando su voz por encima del ruido de las interacciones en la sala. Sus palabras provocaron un efecto calmante, como si un remanso de aire fresco atravesara la atmósfera cargada de dudas. De repente, el escenario se iluminó bajo un nuevo foco, el papel de Max como protagonista no era solo un reflejo de su historia, sino un espejo de los miedos y anhelos de todos. Javier entendía que cada persona allí tenía su propio secreto oculto, un dilema existencial que esperaba ser abordado. Quería que los demás se sintieran invitados a cuestionar, a reflexionar sobre su propio sentido de conexión y propósito. ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué podemos construir a partir de la verdad que hoy escuchamos? Javier continuó, mientras los rostros de la audiencia comenzaban a transformarse, pasando de la incredulidad a la curiosidad. Se estaba formando un espacio de exploración, un ambiente donde las ideas fluían y la vulnerabilidad se convertía en una fortaleza. El momento crítico llegó cuando, al observar la expresión de Max, Javier se dio cuenta de que la lucha interna de su amigo también podía ser una lucha colectiva. Internet y las redes sociales proporcionan un contexto para compartir estas historias, pero ¿por qué no lo hacemos en persona? Este es un laboratorio, un lugar donde podemos aprender, crecer y cambiar. Comencemos a compartir nuestros propios secretos, nuestras verdades, propuso, su voz resonando con fervor. Cada palabra resonaba con el propósito de crear una conexión genuina entre las personas presentes. Javier se sintió empoderado al guiar a la audiencia hacia su interior, hacia ese laberinto de vivencias y experiencias que anhelaban ser comprendidas. La conversación cobraba vida, porque de alguna manera, todos estaban buscando respuestas a preguntas vitales sobre su humanidad. Con cada aporte, Javier podía sentir que sus errores pasados, sus inseguridades profesionales y sus miedos se desvanecían. Había entregado su voz a los demás, solo como un catalizador para que ellos pudieran explorar sus inquietudes. Todo lo que había construido llegaba a una culminación inesperada en la que la búsqueda de su lugar en el mundo se hallaba entrelazada con sus decisiones y preocupaciones. A medida que la discusión avanzaba, aparecieron dilemas morales. La percepción de la identidad de Max y su valor intrínseco se convertía en el núcleo de las preguntas más profundas. Javier, ahora un observador más que un participante, se adentraba en la realidad de cada comentario, considerando cómo cada revelación resonaba con su propio viaje. Era fascinante y aterrador a la vez. Había algo profundamente personal en cada contribución, se sentía vulnerable ante las verdades que los demás compartían. Javier, como testigo del crecimiento colectivo, comprendió que sus pasos iniciales hacia la aceptación de Max habían constituido un verdadero primer paso hacia su propia liberación. Yo también tengo secretos,
confesó, inesperadamente, revelando sus propias luchas. Las palabras surcaron el aire, como un puente tendido hacia una conexión humana más profunda y significativa. La reacción de la audiencia fue instantánea, una mezcla de sorpresa y curiosidad acompañada de un espacio para la reflexión. Desde la primera vez que había sentido la chispa de la verdad en su ser, había estado esperando este momento de entrega. El desarrollo de una comunidad, aunque fugaz, se palpaba en el aire. Había una promesa de crecimiento donde el miedo a la diferencia se transformaba en admiración por la singularidad. En su interior, Javier luchaba con la posibilidad de que ese descubrimiento también lo llevara a cuestionar su propia identidad. Tal vez, después de todo, había más en su interior del que alguna vez había sido consciente. Mientras la charla proseguía, Javier sintió que el desafío estaba lejos de terminar. La conversación había desatado no solo el potencial de los demás, sino también el suyo. Todo se sentía interconectado, y la posibilidad de una exploración más profunda venía de la mano con el deseo de enfrentar su propia narrativa. Una nueva revelación se acercaba, y él sabía que estaba listo para abordarla. El momento culminante se presentó cuando alguien en la audiencia se atrevió a preguntar, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para descubrir la verdad sobre ti mismo y sobre Max? La pregunta pendía en el aire, y Javier, enfrentando su propio conflicto interno, comprendió que la respuesta podría ser lo que sentía como su transformación más significativa. Javier necesitaba un instante para procesar la pregunta. La sala había caído en un silencio expectante, como si el aire hubiera sido succionado hacia afuera. Esa simple interrogante lo retaba de una manera que nunca había anticipado. Hasta dónde estaba dispuesto a ir para descubrirse a sí mismo, para desentrañar su propia historia y la de Max. La idea de un compromiso tan profundo lo aterraba, pero a la vez lo excitaba. Si no soy capaz de mirar dentro de mí, ¿cómo puedo esperar que los demás lo hagan?, pensó en medio del tumulto de emociones que se agolpaban dentro de él. Javier se dio cuenta de que la interacción no era solamente sobre Max, era un examen de su propio coraje, una invitación a indagar en lo que realmente deseaba hacer. El murmullo en la sala comenzó a aumentar gradualmente, como si cada persona presente sintiera la presión de la pregunta. Javier se había convertido en el hilo conductor de una conversación que cruzaba fronteras y desafiaba historias personales. Tenía que dar un paso adelante y ser honesto consigo mismo y con los demás. Estoy dispuesto a ir tan lejos como sea necesario, respondió finalmente, su voz resonando con una nueva certeza. Quiero entender mis miedos, mis inseguridades, porque solo así podré ayudar a Max y a cada uno de ustedes. Este es un viaje que no puedo hacer solo. Al pronunciar esas palabras, sintió como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Javier se dio cuenta de que su papel no se limitaba a ser un facilitador, sino que debía ser un agente de cambio, un ejemplo de vulnerabilidad. Su futuro, y el de todos los presentes, dependía de su capacidad para confrontar su propia narrativa. El calor de la verdad comenzó a envolver la sesión. Otros empezaron a expresar sus propias luchas, compartiendo secretos que habían estado guardando durante años, y ese intercambio abrió las compuertas de la honestidad. Las revelaciones no solo se compartían en voz alta, se sentían en el aire. Javier se convirtió en un testigo de su propio crecimiento personal mientras veía a los demás transformarse, una chispa de renovación reflejada en sus rostros. Mientras escuchaba a otros, Javier comenzó a notar patrones en sus historias, el miedo, la soledad, el anhelo de pertenecer. Cada confidencia resonaba con su propia realidad, un recordatorio de que no estaba solo en su viaje. Empezó a entender que la lucha de cada uno era una parte esencial del viaje hacia la comprensión de sí mismo. Sin embargo, entre los relatos de liberación, una sombra persistía, la lucha de Max. Toda la conexión que estaban formando en aquel momento podría ser efímera si no se abordaba adecuadamente su dolor. Javier sintió un tirón en su pecho, una convicción renovada de que necesitaba ayudar a su amigo en este viaje de autoconocimiento. Max, dijo con firmeza, esto también es por ti. ¿Cuál es la verdad que necesitas descubrir? ¿Cómo podemos ayudarte? Sus palabras casi parecían un guiño a una puerta que se abriría hacia una nueva dimensión de entendimiento. El eco de la pregunta resonó en la sala, invitando a Max a dar un paso adelante en su propia transformación. En ese momento, Javier sintió cómo su propio camino se entrelazaba con el de Max. La necesidad de entender al otro también era una forma de entenderse a sí mismo. La idea de descubrir su esencia más pura motorizaba su espíritu. Mientras la mirada de Max se endurecía al considerar la pregunta, Javier sintió cómo la tensión crecía nuevamente. ¿Qué verdaderas decisiones debo asumir para enfrentar ese dolor?, se preguntó, sintiendo que no solo era una narrativa que estaban construyendo en conjunto, sino la base de una revolución en su vida. Había un eco de desafíos aún por venir. Javier se preguntó si era el momento,
si debía ser el primero en abrirse completamente. La incertidumbre se mezclaba con la anticipación mientras la sala, llena de secretos a punto de ser revelados, permanecía expectante. «Estoy listo para enfrentar lo que realmente soy», se cuestionó a medida que el hilo de la conversación se intensificaba. La respuesta que brotaba de su interior estaba más clara que nunca, pero el camino hacia esa verdad podría ser más doloroso de lo que imaginaba. Sin embargo, no había vuelta atrás. La transformación estaba en marcha y el viaje apenas comenzaba. El silencio se volvió aún más denso a medida que Javier miraba a Max, sus ojos buscando un atisbo de respuesta en el rostro de su amigo. Esa mirada intensa invocaba algo profundo dentro de Javier. Sabía que el momento no se trataba solo de ellos dos, sino que era un hito en su viaje personal hacia una comprensión más amplia de quién era. «Necesito saber», se dijo a sí mismo, cada palabra resonando con fuerza en su mente. No era solo un desafío para Max, sino para su propio desarrollo. Su vida había estado marcada por la excitación y el miedo a confrontar lo desconocido. Ahora, enfrentaba la verdad, si había una oportunidad de ayudar a otros y a sí mismo, tendría que comenzar a desnudarse emocionalmente. «Si no confrontamos lo que nos duele, nunca podremos sanar», murmuró Javier, casi como si hablara consigo mismo. En ese instante, su convicción cobró vida. La honestidad radical que había venido promoviendo era también su propia verdad, necesitaba practicar lo que predicaba. Aún así, sentía el yugo del temor apretándose a su alrededor. Se liberó de su parálisis inicial e inspiró profundamente. «Voy a contarles algo», empezó, su voz firme, aunque vibrante de nervios. «Cuando era niño, perdí a un amigo muy cercano. Nunca hablé de eso. Siempre pensé que ignorarlo me haría más fuerte. Pero cargar con ese dolor me hizo vulnerable de formas que ni ustedes se imaginan». La sala se quedó en silencio mientras todos absorbían su confesión. Sabía que ese era un paso crucial para forjar un vínculo más fuerte con los demás. Observar sus reacciones, la mezcla de sorpresa y empatía, le mostró que había muchas más historias ocultas. Javier comprendió que su vulnerabilidad podía dar licencia a otros para hacer lo mismo. Había un poder en la verdad compartida, un alivio que podía transformarse en fuerza colectiva. De pronto, Max se enderezó en su asiento. «Yo nunca he hablado de lo que realmente siento. Siempre he tenido miedo de ser un estorbo o de parecer débil». Javier lo escuchaba atentamente, sintiendo que un nuevo ciclo de conexión se iniciaba. El miedo había hecho que Max se encerrara en sí mismo, pero allí, en ese espacio de sinceridad, se estaba desatando un torrente de emoción y liberación. La sala comenzó a llenarse con otras voces. Era un círculo donde las historias personales se superponían a las de los demás, estableciendo una red de apoyo emocional. Javier percibió cómo se construía una atmósfera de confianza y solidaridad. Se dio cuenta de que su papel había evolucionado. Ahora era un catalizador, un conector de realidades humanas que podía unirse para enfrentar el dolor de cada uno. Sin embargo, la lucha con Max seguía siendo urgente. Había algo atrapado dentro de su amigo que necesitaba ser liberado, algo más profundo. Javier observó cómo la angustia se cernía sobre Max, casi palpable, como una sombra lista para ser confrontada. «Max, estoy aquí contigo», dijo, sintiendo que cada palabra tenía un peso mayor. El ambiente en la sala disminuyó a un murmullo, creando un espacio para que Max pudiera encontrar su voz. Javier se dio cuenta de que, si empezaba a abordar lo que Max estaba ocultando, podría ser la clave para abrir una puerta no solo para Max, sino para todos. A medida que la conversación avanzaba lentamente hacia un punto culminante, Javier sintió una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué pasaría si esto cambia todo lo que soy? ¿Estoy realmente listo para eso? Esa inquietud lo acompañaba y, aunque sabía que la transformación personal estaba en marcha, la magnitud de lo que se avecinaba se sentía abrumadora. Finalmente, el momento llegó. «Necesito que hables», instó Javier a Max, capturando la mirada desafiante de su amigo. «¿Qué te retiene allí? ¿Qué verdad has estado evitando?». La pregunta flotó en el aire, cargada de significado, mientras toda la sala esperaba su respuesta. Max tragó saliva, la incertidumbre reflejada en su rostro. Javier contenía la respiración, ansioso por escuchar lo que podría ser el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Era un momento cargado de significado, con el potencial de desatar tanto liberación como confrontación. «Es tiempo de enfrentar mis propios demonios», pronunció finalmente Max, y con esas palabras, Javier sintió que el viaje estaba a punto de alcanzar nuevas profundidades, desafiándolo a explorar no solo lo que era capaz de entregar, sino también la fortuna que podría descubrir en el proceso. Se dio cuenta de que el verdadero reto apenas comenzaba. La atmósfera se electrificó al escuchar la declaración de Max.
Javier sintió la tensión en el aire, como si una gran exhalación colectiva estuviera a punto de relajar el nudo que se había apretado con el silencio. Max comenzaba a liberarse de las cadenas que había arrastrado por tanto tiempo, y eso lo llenaba de una mezcla de expectativa y vulnerabilidad. Javier observó cada sutileza en el rostro de su amigo. Vio cómo sus labios se movían de forma casi imperceptible antes de que las palabras brotaran, como si estuvieran intentando salir a la superficie desde lo más profundo de su ser. Algo dentro de él sabía que la batalla de Max no terminaría aquel día, era solo el principio de una travesía de autoexploración. Pero, al mismo tiempo, Javier se sintió sorprendido por la intensidad del momento. El espejo que había ofrecido a Max era, en esencia, un reflejo de su propia lucha interna. Siempre he tenido miedo de que si las personas conocían mis verdaderos pensamientos, me rechazarían o me verían como una carga, continuó Max, su voz ahora más clara, acompasada por la creciente confianza emocional. A veces, siento que hay un gorila dentro de mí, un animal salvaje que grita con cada angustia no expresada, y no sé cómo liberarlo. Con cada palabra, Max desnudaba sus inseguridades, tanto que Javier pudo ver la chispa de valentía emerger de las sombras. Cada confesión resonaba tanto en el cuerpo de Max como en el de Javier. Aquella metáfora del gorila no era solo una imagen, era una poderosa revelación sobre lo que habían estado evitando. La lucha interna, la resistencia al dolor, el enfrentamiento con lo desconocido, todo esto se manifestaba de distintas formas en la sala. Javier sintió que su sacrificio personal estaba dando sus frutos. Pero él también tenía demonios a los que enfrentar, y el impulso de la vulnerabilidad comenzaba a causar ondas en su interior. Yo también tengo un gorila, le respondió Javier, las palabras saliendo con la intensidad de una revelación compartida. He guardado historias, traumas que me han hecho sentir impotente. Pero cada vez que comparto una historia, siento que lo domestico un poco más. El círculo de amigos parecía disolverse en un espacio sin tiempo, donde las preocupaciones externas se desvanecían y solo quedaban ellos, sus voces como eco resonando en sus corazones. Javier se percató de que el acto de sinceridad no solo liberaba a Max, sino que también lo liberaba a él. Había un fuego rejuvenecedor en la conexión que estaban creando, y en medio de esa atmósfera, se daba cuenta de que compartir su propia vulnerabilidad se había vuelto esencial. De repente, Max se mostró sorprendido, como si algo dentro de él hubiera hecho clic. ¿Podrías ayudarme? Sé que he guardado mi verdad, pero en este momento me siento como si finalmente la pudiera enfrentar. ¿Qué hago ahora? Con la pregunta, Max se posicionó delicadamente en la línea del cambio, y eso llenó a Javier de una profunda responsabilidad. Te ayudaré a encontrar tu camino. Pero primero, debes estar listo para enfrentar al gorila. No será fácil, pero nada que valga la pena lo es, dijo Javier, sintiendo como una calma decidida se instalaba en él. Ante la mirada de todos, Max asintió. Un nuevo sentido de determinación reemplazó el miedo en sus ojos. Javier sabía que el viaje hacia el autodescubrimiento requeriría valentía y verdad, y que lo que estaba en juego no solo se trataba de una transformación individual, sino de sus identidades compartidas. Poco a poco, la sala se convirtió en un lugar seguro, los ecos de sus historias estaban entrelazados. Javier sintió un renovado propósito, un compromiso más firme con su misión. Pero, aunque había un destello de esperanza colocándose sobre sus cabezas, sabía que lo más desafiante aún estaba por llegar. Cuando todos estaban listos para hablar de sus gorilas, la luz del atardecer chisporroteó a través de las ventanas, fracturando la oscuridad del espacio. Javier sintió un escalofrío, el momento de la verdad no era algo distante. Era inminente. Se preguntó, ¿serían capaces de enfrentar de verdad lo que habían guardado? La respuesta flotaba en el aire, cargada de tensión y posibilidad, dejando a todos en suspense, a la espera del siguiente paso de esta transformación colectiva, un paso que podría llevarlos a enfrentamientos inesperados. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas del café, resonando como un símbolo de la esperanza que comenzaba a germinar entre las sombras. Javier miraba a Max, su amigo, su colega, su espejo. Era un momento crucial, la decisión de seguir adelante dependía de la valentía de ambos. Aquel gorila que hablaba había adquirido un poder inesperado, y Javier sabía que estaba al borde de algo extraordinario. Max miraba a su alrededor, su mirada centrada en los rostros expectantes de la audiencia. Parecía que, por primera vez, comprender la fragilidad y la fortaleza coexistente en su ser lo impulsaba a hablar con sinceridad. Siempre he sentido que debía encajar en un molde que no me pertenece. He escuchado a los humanos, he aprendido sus formas, pero nunca entendí cómo podía ser parte de esto, decía Max, su voz resonando entre los murmullos de apoyo. Javier sintió como cada palabra de Max era un golpe contra las cadenas de su propia lucha interna.
Tal vez hemos vivido condiciones tan opuestas, pero la verdad que compartimos nos une, pensó, sintiendo la necesidad de abrirse aún más. Sabía que este era el momento en que su vulnerabilidad podía convertirse en un catalizador. Max, me identifico contigo de más maneras de las que me gustaría, comenzó, el peso de los años de silencio finalmente alejándose. He estado esperando que alguien me diera permiso para ser auténtico. Durante tanto tiempo, pensé que debía demostrar que era más que el chico de la familia humilde. Pero justo aquí y ahora, estoy listo para liberar esa carga. Javier, sintiendo la conexión crearse, continuó, he guardado mucho dolor desde que perdí a mi amigo, pero juntos podemos encontrar un propósito en la verdad que nos une. Los rostros en la audiencia comenzaron a cambiar. Las miradas de escepticismo se transformaban en empatía, y el mensaje de autenticidad resonaba como un eco compartido. Javier y Max se estaban convirtiendo en puentes de vulnerabilidad que conectaban no solo sus historias, sino también el relato de cada individuo presente. La conversación comenzó a fluir, llena de relatos entrelazados e historias profundas. Uno detrás de otro, los presentes comenzaron a compartir sus propias verdades ocultas. Javier escuchaba atentamente, sintiendo como los muros de silencio se derrumbaban a su alrededor. La transformación colectiva estaba sucediendo, el miedo se convertía en actuación, y lo que habían guardado se liberaba, creando un entorno donde todos se sentían seguros para explorar su humanidad. Al final de la jornada, Max tomó la palabra nuevamente, sus ojos brillando con una nueva luz. Hoy hemos hablado por nosotros mismos, pero debemos continuar hablando por quienes no pueden. Nuestra lucha no termina aquí, hemos comenzado un viaje hacia la comprensión que se extiende más allá de nosotros. La audiencia se encontraba cautivada, transmitiendo un sentido de propósito reforzado en cada oración que surgía del gorila que, una vez, había sido visto solo como un animal. Javier sintió su corazón latir con fuerza. Estaba construyendo un legado, no solo para sí mismo, sino para varios seres humanos que podían encontrar en sus historias ecos de sus propias luchas. Miró a Max, y supo que ambos no habían solo liberado sus propios demonios, sino que habían creado un espacio donde la empatía podía florecer. Esa noche, Javier regresó a su hogar con una renovada sensación de confianza y propósito. Había enfrentado a sus miedos, había utilizado su voz no solo para validar su identidad, sino la de su compañero, y había observado cómo su comunidad comenzaba a transformar realmente la empatía en acción. Se dio cuenta de que no solo había dado un paso como veterinario, sino que había forjado un nuevo camino como defensor de las verdades invisibles que todos llevamos dentro. En su mente, la voz de su madre resonaba con claridad, eres más que tus circunstancias, Javier. Deja que tu luz brille, y pronto, otros seguirán. Esa sabiduría lo acompañaría siempre, recordándole que un viaje de autenticidad transformaba no solo la vida individual, sino también el tejido de la comunidad. Finalmente, comprendió que su elección de ser veterinario estaba más allá de curar animales, era una extensión de su deseo de conectar, de crear un legado de amor y comprensión en un mundo donde ambos eran tan escasos. Con esa reflexión clara, Javier se sintió completamente renovado, como si abriera los brazos a un futuro lleno de posibilidades. Este era el verdadero paradigma del crecimiento. Había conquistado sus inseguridades, fortalecido su identidad profesional y personal, y, lo más importante, había aprendido a escuchar tanto a Maxim como a sí mismo. Era un hombre transformado por la verdad, listo para enfrentar cualquier desafío futuro con la voz de su corazón resonando a través de cada decisión. Con esa claridad en su vida, Javier sabía que lo esperado había llegado. Él, un niño que se había sentido pequeño, había crecido para demostrar que el amor, la empatía y la verdad eran herramientas poderosas que podían cambiar corazones. Se comprometió a seguir compartiendo sus lecciones, abriendo puertas de escucha donde quiera que estuviera. Ahora el camino estaba claro, y la vida prometía ser una búsqueda de conexión, un viaje hacia un entendimiento excepcional de lo que significa ser humano. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo de la verdad. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, su voz cuenta. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, cada acción cuenta en esta travesía de transformación.